veces, pero Molins de Rey es la primera vez que vengo. Empecé a tocar como con 19 años o así, tenía el primer grupo de versiones y después de eso estuve viviendo una etapa en Austria, en Viena, y allí también contacté con unos músicos austriacos con los que grabé un par de discos colaborando con ellos, o sea, colaborando dentro de ese proyecto, pero sí grabando y también haciendo gira por Europa con ellos. Y a la vuelta a España hice mi primer grupo como autora de temas ya, lo que pasa que eran en inglés, era una historia así electrónica soul. Y después de esto, cuando ya me cansé un poco de tener siempre ahí un ordenador, aparte de músicos, pero quería quitar toda la parte electrónica y por supuesto escribir en castellano, ¿no? Y a partir de ahí es donde empecé a componer los temas que luego formaron parte de mi primer disco y a girar, y ahora estoy pues en Molins tocando mis canciones. Pues sobre todo mucha música americana, sí, rock americano. Desde, bueno, a ver, no es que el disco tenga claras influencias a lo mejor de The Band, que es una banda que me encanta, o de Dylan, o de los Beatles, que no son americanos pero son universales totalmente. Yo creo que es la música que he escuchado y siempre algo estará formando parte de esas canciones, pero en el momento que estaba escribiendo esos temas también escuchaba mucho a muchas artistas americanas como Lucinda Williams o Rachel Yamagata, no sé, gente que, Martha Wainwright, que además incluyo en mi primer disco un par de adaptaciones de dos temas, uno de Martha Wainwright y otro de Yamagata. Y bueno, no sé, en aquel momento también escuchaba muchísimo a Damien Rice, toda mi vida escuchaba a Van Morrison, a Tom Waits, por eso digo que casi todo es música de fuera. En el momento ese que comentaba antes, cuando iba a dejar la música electrónica, Quique me dijo, sí, este es el momento de sentarte al piano, porque yo había estudiado piano y tocaba, ¿no? Y ya está, sentarte y escribir canciones. Y fue muy importante para dar el paso y luego pues también, por supuesto para mí es una gran influencia también, ¿no? De música en castellano, también como ha podido ser Antonio Vega, ¿no? Pero bueno, el momento que viví con Quique, ¿no? Que le acompañé mucho en gira, yo qué sé, eso me hizo aprender mucho de él y de este oficio, ¿no? No, que va, no es nada fácil y es muy difícil también mantenerse y poder seguir viviendo de esto, ¿no? Porque está todo muy complicado, por eso yo creo que es una gran suerte y yo pues no paro de dar gracias cada día y tener esta suerte, ¿no? Que comento, de poder dedicarme a lo que más me apetece y lo que más me gusta. Sí, claro, facilita para los grupos que están empezando, facilita para los que estamos a medio camino, es decir, que a lo mejor ya tenemos algún disco y hemos hecho muchos conciertos, pero con el momento que vivimos cuesta poder salir a girar con banda, con músicos y soportar una serie de sueldos, de gastos, y esta gira nos ayuda a todos para poder presentar nuestros temas en las diferentes ciudades en un formato que, bueno, pues, que a veces nos resulta imposible. Así que me ha parecido una iniciativa buenísima, ¿no? Es una gran noticia cuando se convocó pues, el concurso o lo que fuese, ¿no? para poder entrar en esta gira, y es una suerte ser seleccionados. Pues simplemente presentarse. Sí, yo creo que lo que no podías tener es más de 3 discos para que fuese gente pues, que está ahí todavía, ¿no? Lo lleva ya toda la vida. Y yo creo que presentarte y no sé, pasar por una serie de selección que desconozco, la verdad. Grabar. De hecho, ahora mismo que estamos haciendo esta gira, yo ya estoy en el estudio y entonces, pues bueno, es maravilloso compaginar, estar ya metida en el estudio y girar, pero lo que más me apetece ahora, por lo menos enero y febrero, el tiempo que estemos grabando, es en principio parar de tocar. Pero como tampoco se puede parar, pues si salen cosas las haré, de hecho tengo algunas, pero la idea es eso, porque estoy muy metida, tengo la cabeza ya en el otro disco. Por eso casi cuando me preguntabas por el primero, ahí está, pero como ahora tengo tantas ideas para el segundo, otras influencias, estoy ya en ese proceso, entonces nada, grabar y en cuanto esté el disco, pues presentarlo y otra vez a girar en todas partes. De todo.
sí. Hay temas, por supuesto, del disco, temas que se quedaron sin entrar, pero que tocamos en directo muchísimo, y nuevas para el segundo. Alguna versión también, pues, por ejemplo, de Bastelo, una compañera y amiga, ¿no?, con la que giro también a una gira conjunta. Y, bueno, un poco de todo, sí. Además que ha sido una oleada, digamos así, muy de mujeres, ¿no? Dentro de que salen cosas nuevas, es verdad que hay muchas mujeres. Sí, está muy bien, me parece pues muy interesante que las mujeres, bueno, pues contemos y cantemos lo que nos pasa.